Esta mañana que vayamos a la palabra del Señor, por favor. Vamos a ir a la palabra del Señor y estamos hoy en el libro de Hechos de los Apóstoles, un libro demasiado hermoso, un libro con demasiada verdad, un libro con tanta inspiración, un libro que es imposible leerlo como iglesia y no sentir este impacto y no sentirnos confrontados en muchos momentos, o no sentirnos animados también en algunos puntos de este precioso libro de Hechos de los Apóstoles. Y entonces es sumamente oportuno en esta campaña de 50 días en el lugar más hermoso. Hemos ya entendido que la iglesia es hermosa porque Cristo la ama, Cristo la santifica y Cristo la glorificará. Hemos aprendido durante estas semanas cómo Cristo es el fundamento de la iglesia. La iglesia es hermosa no por el lugar en el que nos reunimos, no por la zona en la que estemos. La iglesia es hermosa no por los miembros, aunque nos ha ido bien a nosotros, gracias a Dios. No tenemos tanto problemita ahí que descuadre alguno, ¿verdad? Hay guapos y hay guapas en la iglesia. Pero la iglesia es hermosa no por quienes la componen. La iglesia es hermosa porque Cristo la amó, la santificó y la glorificará. La iglesia es hermosa porque Cristo es el fundamento de ella. Y el pueblo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, vive anhelando a Él. Vivimos comprendiendo y considerando a Cristo el modelo, el que dirige, el que rige cómo la iglesia debe funcionar. Y esto es lo que la mañana de hoy vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo número 2. Creo que les he contado alguna vez de un libro que tengo, se llama el libro de las preguntas. El libro de las preguntas. Y este libro siempre me gusta porque tiene como una serie de preguntas raras. El autor dice, yo no escribo estas preguntas esperando respuestas correctas. Dice, es solo un ejercicio de pensar, de examinar nuestros valores, nuestras creencias. Y ahí hay miles de preguntas, algunas muy interesantes, les he compartido otras en alguna ocasión. Pero miren esta. Si tuvieras que renunciar a todas tus posesiones materiales, excepto a una, ¿cuál conservarías y por qué? No me lo contesten ni lo sigan pensando en el culto, solo les estoy poniendo un ejemplo de lo que aparece en el libro. Otra pregunta de ahí decía, si alguien te ofreciera $10 millones, pero a cambio nunca podría volver a hablar con la persona que más amas, ¿lo aceptarías? Yo esperaba ver otro rostro, esperaba ver firmemente diciendo no, pero lo veo dudando, hermano. No, qué miedo. Lo veo así como 10 millones. Bueno, pero salgamos de esas preguntas. Llevemos esto a un nivel más profundo. Pensemos en algunas preguntas como más personal, algo que tenga que ver con la eternidad. Piensen de esta manera, miren, si pudieran un día hacerle una sola pregunta a Dios y saber que recibirán una respuesta clara e inmediata, ¿qué le preguntarían? Una sola pregunta. Y saber que pueden tener esta respuesta. O escuchen esta otra. Si tuvieras que sacrificar algo importante en tu vida por causa de Cristo, ¿qué sería lo más difícil de dejar? Si tuvieras que entregar algo importante de tu vida, ¿qué sería lo más difícil? Bueno, eso solo era un pequeño ejercicio. Olvídenlo, por favor. No se queden ahí detenidos. Porque sí quiero hablar de una pregunta esta mañana. Sí quiero que vayamos a una pregunta y por eso les he mostrado esta, pero vamos a ir a una pregunta mucho más importante. Una pregunta mucho más profunda. Una pregunta que verdaderamente ruego a Dios y anhelo a Dios que resuene en todos nuestros corazones el día de hoy. Creo que es una pregunta poderosa, que es una pregunta que nos debe confrontar, una pregunta que debe exigir de nosotros una respuesta clara, pero además una acción completamente intencional.
Y la pregunta en la que quiero basar mi sermón esta mañana es, ¿estás dispuesto a comprometerte a vivir cada día para Cristo? Y sé que es muy fácil que digamos, sí, claro. No, pero no es una pregunta para responder a la ligera. No es una pregunta para simplemente contestar por emoción o por impulso. Creo que verdaderamente debemos detenernos a considerar, ¿estamos dispuestos? ¿Estás tú dispuesto a comprometer tu vida para vivir cada día para Cristo? No es una pregunta que debemos vivir posponiendo tanto. No es una pregunta a la cual podemos simplemente responder y ya saltarnos a lo que sigue. Me parece que es demasiado como en la vida cristiana, Cristo es como una idea para nosotros, es un concepto, está ahí, entendemos cosas, sabemos que es bueno, pero así como de estar comprometidos cada día a vivir para Él, no es algo que normalmente pasa. Evidentemente, no hay en nosotros un compromiso de crecimiento espiritual diario. No estamos comprometidos a eso. A veces nos sentimos satisfechos porque decimos, claro que vivo para Cristo si yo voy a la iglesia los domingos. Claro que vivo para Cristo. Yo ando un CD de música cristiana en el carro. Y algunos todavía cassettes adentro. Cuando nosotros pensamos en la iglesia primitiva, la iglesia de la que habla el libro de Hechos, hermanos, es increíble el ejemplo, el modelo que hay en esta iglesia primitiva. Y tomen en cuenta que esta iglesia de la que se habla en el libro de Hechos no tenía templos, no tenían templos majestuosos, no habían salones con aire acondicionado y en un lugar así fresquito y arbolitos para hacer su refrigerio en la mañana y tamales poderosos, santos, esperándoles ni sándwiches ungidos, nada de esto estaba pasando con ellos. Esta iglesia no tenía estructuras impresionantes de iglesia, no tenían esta organización y todo de la manera en que ahora lo conocemos. Esta iglesia no tenían catedrales, emblemas, cosas que les llenaban su idea de su entendimiento de iglesia. No había ministerios destacados. Esta iglesia no tenía muchas de las cosas que ahora hay, pero tenían algo. Tenían una pasión, tenían un compromiso, tenían una manera de vivir el cristianismo que parece ser que se ha diluido demasiado. Y en estas semanas, en estos días de campaña en nosotros, hemos hablado cada día, todas las noches reunidos. ¡Wow! ¡Qué lindo ha sido, ¿verdad? Cada noche reunidos, cada noche meditando en la palabra, cada noche pensando en la iglesia que el Señor nos llama a hacer, cada noche entendiendo lo que Cristo nos está llamando a hacer. Esa iglesia no era una iglesia dependiendo de estrategias humanas, no era una iglesia con recursos de ninguna manera. Solo eran un grupo de personas, sin edificios, sin grandes algarabías, sin grandes concentraciones, sin nada que presumir. Era solo un grupo de personas convencidas de Cristo y de que debían estar comprometidos con Cristo cada día de su vida. Eso era todo lo que les movía. Y esto convertía a esa iglesia en una familia. Eso convertía a esta iglesia en un pueblo que todos los días vivía sabiendo que habían sido redimidos para la gloria de Dios. Era un grupo de creyentes totalmente conscientes que Dios no salva a individuos aislados para mantenerlos aislados. Era un grupo completamente seguro de que Dios no los había salvado para mantenerlos en soledad. El Señor les había rescatado y les había traído a su propósito eterno de formar la iglesia, la comunión de todos los santos. Este era el entendimiento. El texto que ahora vamos a leer habla de la iglesia, lo que hacía la iglesia, pero hoy quiero enfatizar o quiero remarcar en que la iglesia del libro de Hechos de los Apóstoles impactó al mundo, pero
Pero no quiero que lo veamos como la iglesia, como el colectivo. Esa iglesia estaba compuesta por personas individuales. Y lo que Lucas está enseñándonos al escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles es que aun cuando ahí lo narra como ellos hacían esto, verdaderamente representa a personas individuales. Cada persona que componía esa iglesia tenía un compromiso con Cristo día a día. Y mi propuesta de esta mañana para todos nosotros, lo que creo que encontramos en este pasaje de Hechos capítulo número 2, es que Cristo nos desafía a cada uno de nosotros a vivir una fe auténtica por medio de 4 compromisos personales. Este es de esos sermones que no puede estar pensando en como qué bueno que vino ahora, qué bueno que vinieron los invitados ahora, porque para ellos era el sermón. No, es todos nosotros. Cristo nos desafía a todos nosotros por medio de a vivir una fe auténtica, por medio de 4 compromisos personales que definen la vida de un verdadero seguidor de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro texto del día de hoy. Así que quiero pedirles que vayamos ahí en la Biblia, Hechos capítulo 2, y vamos a leer del versículo 42 al versículo 47. ¿Estamos todos ahí? Dice esto la palabra del Señor. Y perseveraban, ven esto, está hablando en plural, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos? Pidiendo la bendición del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por haber dejado escrito este vivir, esta comunión, esta dependencia de la iglesia primitiva, de esta iglesia del primer siglo, Señor. Gracias porque podemos ver este texto y de inmediato podemos reflejar tantas cosas que necesitamos para nuestras propias vidas. Quizás algunas son muy evidentes, quizás algunas otras no las hemos comprendido bien, pero te ruego que la mañana de hoy, mientras consideramos tu palabra, mientras observamos tu palabra, todos nosotros podamos salir de acá convencidos del desafío que esta mañana todos nosotros tenemos de vivir comprometidos contigo, a vivir cada día una fe auténtica, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a poder recibir tu palabra con gozo y a poder comprender lo que tienes para enseñarnos el día de hoy. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía que veremos en nuestro texto 4 compromisos que todos nosotros, a los que todos nosotros somos desafiados el día de hoy. Y déjenme mencionarlos muy rápidamente y luego iremos viendo uno a uno todos ellos. El primer compromiso que se nos habla en nuestro texto es dedicarnos diariamente a la enseñanza de la palabra de Dios. Número 1, dedicarnos diariamente a la enseñanza de la palabra de Dios. Compromiso número 2, entregarnos a una comunión genuina con nuestros hermanos. Tener esta vida en comunión donde Dios nos ha plantado. Número 3, exaltándolo a Él con una adoración constante. La adoración a Él no es el domingo, es nuestra vida entera para Él. Y número 4, el cuarto compromiso es dependiendo totalmente de Dios a través de la oración. Creo que
podría decir que este ritmo maravilloso que está descrito en estos 4 compromisos es lo que ha sostenido a la iglesia durante todos estos siglos, lo que ha mantenido a la iglesia fortalecida y lo que ha permitido que la iglesia sobreviva a todos los ataques y todas las obras diabólicas. Es obviamente Cristo. El Señor prometió: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero la iglesia no está ahí pasiva, simplemente sentada esperando que llegue el domingo para sentarse ahí y ver qué va a pasar. La iglesia está activa, cada creyente está activo, comprometido con Dios en cada una de estas verdades. Y nuestro texto nos las enseña, cada una de ellas. Esta iglesia, el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, es apenas el inicio de todo. La iglesia está comenzando. Vino Pentecostés. Después de Pentecostés, de este evento extraordinario que sucedió ahí, donde pasaron milagros, cosas increíbles sucedieron. Luego vino el apóstol Pedro y se paró y predicó un mensaje, lo cual también debe haber sido algo impresionante. Ver a ese hombre que apenas unos días atrás ha estado aterrado, negando a Cristo, ahora lleno del poder del Espíritu Santo, se para y predica un sermón en el cual miles de personas de inmediato reconocen a Jesús y se añaden a la iglesia. Bueno, todo esto apenas está comenzando. Esos convertidos, esa gente que reconoció a Jesucristo a través del sermón de Pedro, ahora comienzan a formar la iglesia y comienzan esta nueva vida juntos. Y entonces cuando llegamos al pasaje que acabamos de leer, estamos comprendiendo cómo es que Dios había planeado que la iglesia avanzara. Cómo es que la iglesia iba a cumplir la misión que Dios había puesto sobre ellos. ¿Qué sucedió con estos creyentes después que se convirtieron? ¿Qué sucedió con los cristianos una vez habían reconocido a Cristo? Eso es lo que está descrito ahí. Esta es la vida de un cristiano después de conocer a Cristo. Y obviamente mientras vamos repasando todos estos temas, ustedes se darán cuenta que ha variado mucho, ha cambiado mucho el obrar de la iglesia en el primer siglo a cómo muchas veces vivimos nosotros hoy. Y por eso, insisto, creo que es tan necesario la mañana de hoy poder reconocer este compromiso o este desafío a nosotros para comprometernos con Dios. ¿Qué decisiones personales debemos tomar nosotros para vivir como verdaderos seguidores de Jesús? ¿Qué decisión personal deberíamos tomar a partir de lo que Dios nos está enseñando durante estos 50 días? Déjeme darle el primero de estos compromisos que deberíamos de adoptar personalmente, no como iglesia. La iglesia está haciendo lo suyo. La iglesia está trabajando para volverse una iglesia dedicada a la enseñanza de la palabra de Dios. Queremos cantar la Biblia, queremos orar la Biblia, queremos leer la Biblia y queremos predicar la Biblia. Eso es lo que como iglesia nos corresponde. Pero cada uno de nosotros como creyentes debe tomar un compromiso, una decisión personal. Y esa decisión comienza por dedicarnos, número uno, dedicarnos con constancia a la enseñanza de la palabra de Dios. Dedicarnos con constancia o dedicarnos diariamente a la enseñanza de la palabra de Dios. El versículo 42 comienza diciendo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es como la primer gran característica que Lucas nos muestra de una iglesia y de un creyente renovado. Tiene un compromiso diario con la palabra de Dios. Un creyente vivo, un creyente con una fe auténtica, es un creyente que siempre está aprendiendo, que siempre tiene un anhelo de aprender. Un creyente que valora la Escritura por sobre todas las cosas. ¿Se imaginan el día en que esta iglesia nació, en el día de Pentecostés? 3,000 personas se añadieron.
Fue un avivamiento asombroso lo que pasó ese día. El Espíritu Santo provocó cosas que dejaron a todos con la boca abierta. Vino ese avivamiento, la gente habló en lenguas, vinieron cosas increíbles. No puedo imaginar lo emocionante que ha de haber sido ver aquel día. Pero pongan atención a lo que sigue, porque inmediatamente después de semejante y glorioso evento, ¿qué es lo que hacen los creyentes después de eso? A partir de ahí, ¿qué es lo que sigue? ¿Se reúnen cada vez para ver cómo vuelven a provocar otro avivamiento igual? ¿Es eso lo que continúa en la Escritura? Los creyentes se siguen reuniendo todas las veces para llamar otro avivamiento. Manda otra vez las lenguas, otro día de Pentecostés, danos un nuevo Pentecostés. ¿Ven ustedes en la Biblia haciendo eso a los creyentes en el libro de Hechos? No están llamando a volver a tener emociones bonitas como las de la otra noche, diciendo ellos. No están diciendo, queremos volver a tener el fuego de esa noche. No, porque ellos entendieron cuál era el propósito de aquella noche de Pentecostés. ¿Saben qué es absurdo hasta el día de hoy, 2000 y tantos años después? Que hay hermanitos e iglesias que se siguen reuniendo hoy pidiéndole al Señor, manda Pentecostés otra vez, manda el avivamiento otra vez. Si ni la iglesia primitiva se reunía para pedir avivamiento y un nuevo Pentecostés. Lo que ellos se reúnen, cuando se reúnen ahora, ¿qué es lo que hacen? El versículo 42, ¿qué es lo que dice en la primera parte? El que estamos leyendo ahora. ¿Qué hacían? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Este verbo ahí, perseveraban, que está mencionando acá, significa se aferraban, estaban firmes con constancia, estaban aferrados sin desviarse. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. No están buscando nuevas emociones, no están reunidos para encontrar de qué manera convencen a Dios que mande un fuego otra vez y que traiga un hablar en lenguas y un desorden ahí. Bueno, no fue un desorden en esa ocasión. Ahora tratan de provocar desórdenes para ver si así les llega lo que tanto esperan. Pero estos hombres se reunían para perseverar, para mantenerse sin desviarse en la palabra del Señor. El anhelo por la palabra no era una práctica ocasional. Lo que transmite esta idea de perseveraban ahí es un compromiso continuo. Estos creyentes no trataban la enseñanza como un extra a su fe. Consideraban la palabra como el fundamento de su vida espiritual. Ellos perseveraban en la palabra. No sé ustedes, porque ustedes quizás son más santos, pero yo solo pienso en ese específico punto y automáticamente me confronta. Me confronta al pensar cómo muchas veces trato la palabra. Me confronta a pensar que puedo pasar días enteros sin acercarme a la Escritura. Me confronta a pensar mi actitud cuando se trata de escuchar un sermón. Quizás si es un partido del Barcelona, yo estoy muy sentado y muy mentalizado que vamos a ganar y va a ir bien todo y estoy ahí mentalizado, ahí estoy entretenido, metido en esto. Pero cuando se trata de escuchar una exposición de la Biblia, es como... Y otra vez va a predicar Mauri, no Cristian. ¿Y cuándo Cristian? Ya aburre, Mauri. Cambio, me hace enseña. Me confronta a pensar cómo reacciono cuando mi indiferencia, cuando debo de tener un tiempo para apartar, para escuchar la palabra. Me confronta estar conectado en el Zoom y apagar la cámara porque no quiero que nadie vea que yo estoy en el teléfono haciendo otra cosa y estoy conectado por solidaridad, pues, pero ahorita no es hora de esto. Ya fuimos al culto ayer. Esta gente, a la menor oportunidad que había de estar ante la palabra, eran hambrientos de la palabra. Ese perseveraban en la palabra, estaban ahí atentos. ¿Qué más? Dígame más.
Quiero saber más de Él. Muéstrenmelo más. Apóstoles, cuéntenme más de lo que Él hizo. Cuéntenme más de cómo Él respondía. Enséñenme cómo conocerlo mejor. Enséñenme cómo amarlo más. Enséñenme cómo servirlo mejor. Enséñenme cómo poder matar mi carne para que mi espíritu viva. Queremos conocerlo y eso sucedía por la palabra. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y obviamente al decir la doctrina de los apóstoles es una manera de expresarlo de Lucas, pero no está diciendo de que ellos estaban ahí atentos y valorando las palabras de Pedro y de Juan más que Jesucristo. Lo que sucede es que Pedro y Juan lo único que tenían para hablar era Jesucristo. Ellos estaban trayendo el mensaje directo de Jesucristo, así es que ellos tenían la responsabilidad, la iglesia tiene la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios expuesta ahora no por apóstoles, porque ya no hay apóstoles conforme a lo que la Biblia enseña, pero de escuchar a aquellos que el Señor ha dispuesto para que proclamen la palabra. Nosotros no estamos atentos a las palabras de el pastor fulano, del otro hermano, del otro señor. Nosotros estamos atentos a la palabra de Dios expresada por el siervo a quien Dios quiera utilizar. Ellos dicen que estaban ahí manteniéndose fieles a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina de los apóstoles en realidad era un canal por medio del cual Dios les traía su palabra. Ahora no hay apóstoles, como les estaba diciendo. El Señor, para respaldar a esos apóstoles, Dios les dotó de la capacidad de obrar milagros, sanidades, en ese específico momento, para que el testimonio de ellos se viera respaldado por sus obras. Si ahora hubieran apóstoles, nosotros tendríamos que tener la Biblia abierta y seguir agregándole más textos. Porque las palabras que los apóstoles dijeran tendrían que ser inspiradas por Dios y tendríamos que seguirle añadiendo. Pero eso no hay. El canon de la Escritura está cerrado y no hay más apóstoles. ¿Qué hacemos nosotros ahora? ¿Cómo nos mantenemos fieles siguiendo el modelo que Cristo nos enseñó a través de esta iglesia? Bueno, volviendo a la doctrina de los apóstoles, es la palabra, es la Escritura. La doctrina de los apóstoles para ahora, para nosotros, está contenida en todo lo que la Escritura enseña. Entonces, lo que es claro es, todos nosotros necesitamos. Yo quiero que sientan el desafío hoy. Para todos como iglesia tomar un compromiso firme con pasar tiempo diario en la palabra de Dios. Léala, escúchela, compártala. Reciba la palabra, aliméntese de la palabra. Un creyente con una fe viva, una fe activa, una fe dependiente del Señor, ama la palabra. No hay otra manera de expresarlo. No hay tampoco un camino diferente, no hay un atajo. Estamos hablando con los hermanos que sirven con los niños y decíamos, queremos que nuestros niños escuchen la exposición de la palabra de Dios. Queremos enseñarle a nuestros niños que amen la palabra. Está bien que la iglesia pueda darnos comodidad y estar en un entorno agradable y que podamos sentirnos cómodos, pero no es posible que valoremos más la iglesia por el lugar, por las personas, que por la palabra. Lo que más debemos anhelar y buscar es la palabra. La expresión completa, esa de perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no es cierto que transmite gozo, entusiasmo, emoción? No puedo imaginarme, después de leer esta frase del versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no puedo imaginar que esta comunidad tuviera una carga. Ay, otra vez a la iglesia. Otra vez a culto. Y no puede haber solo un culto de música.
Y no podemos hacer un culto solo de testimonios, pues, y que nos entretengan. No. Un creyente ama la palabra. No puedo imaginarme que esta iglesia del libro de Hechos de los Apóstoles reconociera como un deber pesado o una rutina monótona, porque estaban cada día involucrados en querer conocer a Cristo. Así que cada oportunidad recibían la palabra con gozo. He pensado mucho a lo largo de todo el leer el texto y estar pensando en este texto. He pensado mucho en esta condición de un enamorado. Quizás porque ya vamos a estar de 20 aniversario de matrimonio. Me acuerdo cómo era esta cosa. Todavía me acuerdo cómo era hace 20 años. Pero ¿no es cierto de que un enamorado nunca se cansa de oír a su novia hablarle? ¿No es cierto que a la hora que sea le llama y conteste y aunque esté como esté, es como, otra vez? A mí casi me echaban de la casa mis papás por la cuenta de teléfono. ¡Ya, deje ese teléfono! Y ya ni hablaba porque Pati estaba dormida en el teléfono. Yo ni la oía, ya no me decía nada, pero estábamos ahí conectados. Perdón el ejemplo, pero ¿no sería esta la actitud con la que una iglesia que ama a Cristo debería pasar cada día anhelando su palabra, anhelando escucharle más, anhelando conocer más de lo que tiene para decirme, anhelando saber más de cómo puedo entenderlo mejor, de cómo puedo conocer mejor y amarlo mejor y recibir su bendición? Demasiadas veces en la actualidad se trata la enseñanza bíblica como algo opcional. Yo pensaba cuánto de mi tiempo de joven anhelaba que me tocara servir o buscar cualquier servicio porque mi gusto era ir a la iglesia. Pero si puedo pasar afuera del culto, en el parqueo o ahí en las banquitas con los demás amigos, pues mejor. Pero yo ya cumplí porque fui a la iglesia. ¿No deberíamos de inculcar en nuestra propia vida y en nuestros hijos un amor mayor hacia la palabra de Dios? Si tratamos de disciplinarnos para cosas que son buenas para el cuerpo, como hacer ejercicio, como tomar una mejor alimentación, como tomar hábitos buenos, ¿no sería ideal que una prioridad en los cristianos fuera el habituarnos a pasar un tiempo diario personalmente con la palabra de Dios? ¿No debería ser esto lo que más importa? Un creyente con una fe auténtica se distingue porque tiene un amor extraordinario hacia la palabra de Dios. Cada punto del sermón que esta mañana estoy compartiendo, yo me he detenido a decirle, Señor, danos y haznos esto como iglesia. Concede a Ronald, a Alejandro, a Karen, a Tati. Estoy hablando de los que menos leen la Biblia, pero... No, solo en general. Pero, no, concede a cada uno de nosotros un mayor amor por la palabra. Hermanos, ¿no es cierto que necesitamos esto? ¿No es cierto que esto se debe presentar a nuestras vidas como un desafío porque no es algo en lo que vivimos empeñados, no es algo que tenemos en la mente como prioritario en demasiadas ocasiones? Debemos rogar al Señor que permita que nos tomemos en serio la autoridad de la Escritura en nuestras vidas, que vivamos sometidos a ella, que el Señor nos ayude a que establezcamos como una prioridad en nuestras vidas enseñar la Escritura a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos verdades fundamentadas en la palabra. Que nuestros hijos no digan, no, mi papá, es que estos son los dichos de mi padre. Todos recordamos esas cosas, ¿no es cierto? Es que mi mamá nos decía, es que mi mamá nos tiraba, es que mi mamá me ahorcaba, es que mi mamá me quería matar. Bueno, tenemos estos dichos de padres. Hermanos, seamos una nueva generación. Que nuestros hijos cuando crezcan digan, mi papá siempre me llevaba a la Biblia. Mi papá me corregía conforme a lo que la Biblia le enseña.
Mi papá vivía o mi mamá vivía tratando de fundamentarme en lo que la Escritura enseña. Debemos ser hombres y mujeres que leen, que reflexionan sobre la Escritura todos los días. Porque solo así nosotros podemos crecer en madurez. La madurez cristiana no se impone, no se transfiere de unos a otros. No se ora para, ¡ay, te va mi madurez! No se hereda tampoco. ¿Cómo queremos que nuestros hijos crezcan y conozcan y amen al Señor si no les estamos enseñando a pasar tiempo en la palabra? Si no les modelamos a pasar tiempo en la palabra. Entonces un importante, creo, desafío y un primer desafío para nosotros vivir una fe auténtica es dedicarnos a la palabra del Señor cada día. Un segundo compromiso que podemos ver en nuestro texto también es el entregarnos a una comunión genuina con nuestros hermanos. El versículo 42 acá continúa con esta misma idea. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué más? Dice, y en la comunión unos con otros. Y esa comunión básicamente está hablándonos de estar juntos. Esa comunión básicamente de lo que habla es de ser una familia. Imagínense esto. Solo imagínenlo, no les digo véanlo ahora mismo, pero imagínenlo. Imagínense entrar tú a un lugar donde todos te conocen. Entrar a un lugar donde todos te aman, donde todos genuinamente están preocupados por tu vida. Imaginen entrar a un lugar donde nadie está solo, nadie se queja de estar solo, donde nadie es ignorado. Imaginen estar en un lugar en el que ni una sola persona de todo ese lugar tiene una necesidad sin que haya sido suplida. Bueno, eso es la iglesia como Dios la diseñó. La iglesia, y ya lo dijimos 1000 veces durante estos 50 días, la iglesia no es un grupo, un club social donde nos reunimos y cada quien se pega a su grupito. Y entonces están el grupito de los que solo hablan inglés y el grupito de solo los que hablan náhuatl y el grupo de los que hablan solo español y todos por separados y distantes entre nosotros. No, eso no es la iglesia. La iglesia es una comunidad. Dios diseñó la iglesia así, nadie puede sentirse fuera, es como una enorme familia. Eso es lo que está llamado a ser la iglesia cristiana. La iglesia es el lugar donde nos reunimos, las personas adoramos, ministramos, experimentamos la vida juntos, tanto de manera espiritual como de manera física. Nos gozamos de encontrarnos cada semana acá, ¿no es cierto? Nos alegramos de reunirnos nuevamente. Nos alegramos de compartir afuera un momento, un saludo, lo que sea, pero volvernos a ver. Nos preocupamos si no vemos a otro. Estaban preocupados muchos de ustedes preguntando, ¿y Hugo? Ya vino Hugo, ya. Pueden estar tranquilos. Y estamos ahí de diferentes maneras, compartiendo, manteniendo una comunión. Cuando la iglesia nació, cuando vino Pentecostés, los creyentes no solo aprendieron juntos, no es que solo se sentaban a escuchar sentados ahí a la par. Lo que el texto nos está diciendo es un grado más arriba de esto. No solo escucharon y aprendieron juntos. Lo que dice acá es que vivieron juntos una profunda comunión. Era un grupo, un solo grupo. Se amaban, se cuidaban, compartían de lo que tenían. Vivían la fe de una manera práctica. Tuvimos el estudio hace algunos meses de coinonía. Algunos de ustedes estuvieron en el estudio de coinonía. Y coinonía, pues entendemos que es más que un simple compañerismo. La coinonía de la que se habla en este pasaje no solo es como ser un grupo de amigos, ser personas que tienen algo en común. Como somos cristianos y estamos en esta zona, pues nos reunimos acá. Eso es lo que tenemos en común y por eso estamos juntos. No, es algo mucho más profundo que esto.
Es algo mucho más grande que esto. La verdadera comunión cristiana es primeramente con Dios, en vertical con Dios, pero es horizontal al unirnos a todos nosotros. Dios es tan perfecto en sus planes que no salvó a nadie para dejarlo aislado. Dios salvó a cada persona, a cada uno de sus escogidos, les ha salvado para ponerlos en la comunión del pueblo de Él, para que seamos uno solo. Esta comunión nos demanda que el amor sea visible, que el amor sea práctico. Esta comunión nos manda que seamos generosos. Y cuando hablo generosos, saben que no estoy hablando acá de ofrendas. Cuando hablo de generosos, me refiero a que usted siempre tenga el corazón, toda la disposición de ayudar, de aportar, de sembrar, de cuidar al hermano que tiene a su lado. Esto debe caracterizar al creyente. Cuando tiene en su casa y tiene abundancia en su casa, hermano, compártalo. Y hágalo disfrutándolo, hágalo con gozo. Llámeme que siempre estaré dispuesto a ir a comer. Son bromas. Pero es que es muy significativo en este versículo, porque el versículo 44, ahí en el texto, miren cómo lo enseña. Dice, todos los que habían creído, ¿cómo estaban? ¿Lo están viendo? Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y qué más? Y tenían en común todas las cosas. Es como, me parece a mí que es una manera muy radical en que mostraron estos creyentes su comunión. Compartían de todos sus bienes materiales. ¿No es cierto que eso no nos cuesta cuando se trata de familia? ¿Verdad? Bueno, yo digo, pues, no es tan difícil venir y saber que, que mi abuelo está con no sé qué, y entonces hay que ir para cuidar del abuelo. No, que ahora mismo está mi tío, mi hijo, mi sobrino, y entonces se vuelca sobre quien sea necesario en familia. Pero eso es lo que es la iglesia. La iglesia es una familia. Por eso esta iglesia actúa de una manera que ahora entendemos y pensamos, ¡qué radical! Tenían todo en común. O sea, podían compartirse todo, se regalaban. De hecho, describe como muchos de ellos vendían todas sus posesiones para poder tener todos. Aquí no está hablando de esa idea diabólica comunista, de un comunismo cristiano, no es lo que está hablando acá. De hecho, no era una obligación, no era una imposición que tenía que cada uno deshacerse de lo que tenía para estar todos iguales. No es eso lo que está hablando acá, sino habla de un acto voluntario de amor y generosidad. De hecho, no todos, de acuerdo a lo que la Escritura enseña, no todos vendieron sus casas y todo, porque dice acá que se reunían en las casas todavía para compartir el pan y tener esta comunión. Lo que sí está enfatizando acá, el principio que se está mostrando acá, es que el creyente tiene como esencia en su naturaleza, como creyente, una generosidad siempre dispuesta. Y una generosidad más allá de lo normal, una generosidad sacrificial en algunos momentos. Esa es la responsabilidad que tenemos. Que si es necesario vivir una vida más simple y reducir un tanto de nuestra vida más simple, y eso pueda servir para ayudar, apoyar, aportar a la necesidad de otro, estamos dispuestos. Al fin y al cabo, no es del Señor de quien hemos recibido todo cuanto tenemos. No es Él el verdadero proveedor de nuestras vidas. Deberíamos de ser una iglesia más generosa. Lo somos. Pero una iglesia más generosa. Una iglesia siempre dispuesta a amar a su hermano. Una iglesia siempre dispuesta a cuidar de los demás.
No porque querramos destacar, no porque tengamos alguna intención propia. Es que esta es la esencia cristiana. Cuando leemos textos como este de Hechos de los Apóstoles, escuchen, hermanos, esto porque creo que es muy importante que todos lo entendamos. Y el Señor nos ha estado llevando de diferentes maneras a poderlo comprender mejor. La esencia de la vida y el ministerio cristiano es amar a los demás, es cuidar a los demás, es sacrificarse por los demás. ¿Por qué digo esto? ¿No es eso lo que Cristo hizo? ¿No es eso a lo que Cristo vino? Cristo no vino a entregar su vida y a darse en rescate por muchos. Cristo no vino a vivir una vida sacrificada en esta tierra. No vino a buscar el mejor lugar donde dormir. No vino a buscar el mejor lujo para obtener. Vino para sacrificar todo lo que fuera necesario con tal de cuidar, amar y sacrificar todo lo necesario por los demás. Eso debería ser característico en nosotros. La iglesia debe reflejar hospitalidad, la hospitalidad de Dios. Así como Jesús cuidó de los enfermos, así como Jesús ministró a los que estaban oprimidos, así como Jesús estaba trabajando con sus propias manos para el bien de los demás, eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer. Bueno, la idea no era que se enojaran, pues. Agárrenlo en bien. Pero no es cierto. Estoy pensando por mí. Pero no es cierto que exponernos a un desafío como este otra vez nos confronta. Otra vez me hace pensar, ay, estoy quedándome atrás. Estoy demasiado centrado en mí, en lo mío. Estoy demasiado aislado. Estoy teniendo poca comunión. La comunión no es opcional en la vida cristiana. No puede ser opcional en la vida cristiana. Hace algunas semanas estudiamos Hebreos, capítulo 10, y Celestino creo que estaba enseñándonos de eso el viernes, en este pasaje, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y si recuerdan, cuando hablamos de este versículo, hablábamos de que ese congregarse habla de algo más profundo que venir y sentarse en la iglesia sin relacionarse con nadie. Es mucho más profundo que eso. Ese congregarse del que habla Hebreos habla de algo, de un acto intencional, una conexión intencional. Me reúno acá y entonces me detengo para ver cómo estás, cómo has pasado la semana. ¿Hay algo en lo que puedo orar por ti? ¿Hay algo que estés pasando en que pueda apoyarte? ¿Cómo ha ido tu vida? ¿Cómo está? No te vi el otro día. Te extrañamos acá. La iglesia no debería ser igual cuando uno de nosotros no está, porque el Señor nos puso a nosotros acá. Una manera de entender la iglesia, bíblica de entender la iglesia, es no vamos a donde nos sintamos más chivo, donde nos traten mejor, donde tengamos un mejor trato, donde el aire esté más acomodado a nuestras expectativas. Vamos al lugar donde Dios quiere tenernos, donde Dios nos quiere plantar para ser edificados ahí, para poner nuestros dones al servicio del Señor ahí. Así que en la iglesia estamos todos juntos. Debemos ser mucho más intencionales en estar esperando a todos. Bueno, hay un grupo que está específicamente recibiéndonos y saludándonos, pero todos deberíamos ser mucho más intencionales en estar constantemente saludando a los demás, hablando con los demás. Cada noche que nos hemos reunido a orar, todos presentan sus diferentes peticiones. ¿Alguna vez se acercó cuando los vio en la iglesia cara a cara y le dijo, ¿cómo va aquello por lo que estamos orando? ¿Puedo seguir orando por esto? ¿Hay algo más por lo que te gustaría que orara por ti? Para los creyentes, la comunión no es opcional. Ser cristiano significa ser parte de una familia. No se crece espiritualmente aislados. No importa qué buena sea su conexión de internet y entonces vea el culto en 4K.
No importa que sea Full HD su pantalla de la computadora. No se crece aislado. Necesito la carne de mi hermano ahí puliéndome, sacándome la paciencia. Miren, yo aquí estoy incompleto ahora, no vino mi oveja negra. No la tengo aquí ahora. Nos necesitamos. Necesitamos estar juntos. El Espíritu Santo no solo nos une con Dios, nos une con nosotros mismos. Nuestra relación será más creciente, más fructífera, nuestra madurez avanzará más en la medida en que estamos conectados todos, alimentándonos todos, fortaleciéndonos todos en la palabra de Dios. Estar aquí en la iglesia no es un evento, no es que asistimos ahí al evento. Les he dicho todos estos días, aquí todos nosotros somos anfitriones. No venimos acá y nos saludamos con saludos superficiales. ¿Cómo nos caía mal la pandemia, verdad? ¿Cómo me caía mal andar haciendo ahí de puño? ¿Qué puño? Venga. Abrazos, sí, es mi hermano. ¿Qué puño? Saludémonos con gozo. No somos egoístas entre nosotros. No somos egoístas con los recursos. Actuamos con generosidad. Entonces ese segundo compromiso, ese segundo desafío que tenemos es vivir esa comunión. Pero un tercer compromiso que podemos ver en el texto, siempre el versículo 42, dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, y luego habla del partimiento del pan. Ese partimiento del pan directamente está señalando a la comunión, a la Santa Cena acá. Así es que esto podríamos comprender que está hablándonos de la adoración. Un tercer compromiso que tenemos es exaltarlo con una adoración constante. Exaltar a Cristo en una adoración constante. No se adora por costumbre o por necesidad. Adoramos por convicción. Queremos cada vez, los hermanos están tratando de traernos cantos, primero que están examinando bien y no queremos que traigan cantos para nosotros. No venimos a cantarnos, no venimos a poner el ritmo más agradable. No venimos a buscar lo que sea más rico a nuestro entorno. No, queremos cantar las verdades más grandes del Evangelio. Y queremos venir cada vez y proyectar toda la letra de lo que estamos cantando, porque creemos que cuando usted lo está leyendo es más fácil poder entender lo que pasa. A mí me sucede que yo me sé canciones de memoria, pero nunca me he puesto a pensar en lo que dice, porque así es mi mente de chueca. Chueca, no sé si entender palabra chueca. Así mi mente está ahí un poco a veces y no reparo en lo que estoy cantando. Pero cuando estamos leyendo estamos cantando eso, estaba perdido yo y Él me encontró. ¿Es eso verdad o no? Estábamos perdidos y nos encontró. Bueno, cantamos por la convicción de lo que el Evangelio que está expuesto, que nos están dirigiendo y que nos están mostrando para entonar, es una verdad en mi vida. No venimos a los cultos y hacemos nuestro tiempo de culto solo porque, pues sí, es lo que siempre hacemos. Es nuestra rutina de cada semana. No puede ser así. Tenemos que desafiarnos hasta que encontremos, aprendamos a anhelar estar delante del Señor y adorar juntos. Qué emocionante es cada primer domingo de mes que sabemos tomamos la comunión. Y si pasó a ser como parte de la rutina de nuestras vidas, por favor, vuelva a reconsiderar, a pensar lo que significa cada uno de estos eventos, cada uno de esos momentos. El tiempo de alabanza durante el culto, por favor, consideren un enorme privilegio. Nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos ajenos completamente a Dios.
Y solo por una obra de gracia Él nos salvó. No hicimos nada. No lo merecíamos. Él simplemente nos escogió, no porque éramos buenos, no porque tuvimos algo bueno, no porque Él pensaba algún día me va a dar buenos frutos. No. Si así hubiera sido, fracasaba el Señor. Entonces, adorarle a Él es un privilegio. Esta debería ser un compromiso constante de nuestras vidas. Adorarlo constantemente. Esa iglesia no dependía de la tradición, dependían completamente del Señor. No podemos venir a buscar o a depender de formas externas, de estilos musicales, de ninguna cosa, más que queremos adorarle a Él como simplemente lo merece. Al adorar siempre tenemos en mente la obra de Cristo, por eso habla de el partimiento del pan, porque estaba señalando precisamente al hecho de la cena del Señor, creo yo, primariamente, y luego al hecho de las comidas que tenían después juntos. Pero perseveraban en esto, no es algo que sucede ocasionalmente. Cada vez estoy reconociendo que esto es un honor, un privilegio que el Señor me da. Cada vez tengo la oportunidad de recordar que con gratitud el sacrificio del Señor Jesús. Lo que nos reúne cada semana en la iglesia es el sacrificio de Cristo por nosotros, hermanos. No es ninguna otra cosa. Nos reúne simplemente el sacrificio de Cristo por nosotros. Esta iglesia primitiva se reunían, no tenían un culto fúnebre ahí, era una celebración, cantaban, tenían himnos que ellos mismos iban componiendo en base a la verdad de Cristo. Cantaban muchos de los salmos ellos. Tenían ese tiempo hermoso de celebrar y de reconocer al Señor. Y posterior a eso, eran expuestos a la verdad de la palabra. No, lo que los reunía no era un show, no era un evento sin sentido, un evento para reconocer a una persona, para que se lucieran los que dirigían, ya sea música o predicación o lo que sea. Queremos que solo Cristo sea exaltado y que Cristo se vea en todo lo que hacemos. Otra vez, ahí voy. ¿No nos confronta esto a veces? ¿No somos demasiado descuidados al momento de la adoración en ocasiones? ¿No hemos llegado a pensar a veces que estamos sentados ahí, está la música ahorita, después entro? O estamos dentro y no hemos llegado a veces a estar desconectados porque todavía no ha empezado lo bueno, todavía no viene la prédica. Es la música ahora, es como si fuera el intro, ¿verdad? La parte previa, eso no. Esto no debería de pasar. Debemos ser una iglesia que canta con conciencia, que canta con compromiso, que canta reconociendo la grandeza del Señor. Y lo último que menciona en nuestro texto, lo último que estamos señalando de este texto, es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo cual representa la palabra, en la comunión unos con otros, lo que representa la comunión, la koinonía, en el partimiento del pan, que nos habla de la adoración, pero luego dice, y en las oraciones. El cuarto compromiso que deberíamos tomar es depender totalmente de Dios a través de la oración. Cuando aquí habla de las oraciones, el término oraciones acá expresaba una idea de reuniones de oración regulares, reuniones colectivas en las que estaban todos ahí juntos. Lo que indica es que no era solo un acto ocasional, no era algo que sucedía de vez en cuando, sino que habla de una constancia. Al fin y al cabo, la oración es una marca de dependencia de Dios. ¿Alguna vez se preguntaron cuánto dependen de Dios? ¿Qué tan dependientes somos de Dios? Bueno, creo que eso lo podemos contestar fácil. ¿Cuánto ora? La oración marca o nos pone en evidencia qué tanto dependemos de Dios. Una persona cuando no oramos,
creemos que podemos vivir independientes. Creemos que podemos hacer todo sin Él. Y otra vez, todo esto conectado al que ellos perseveraban en esto, nos hace entender que la oración es algo en lo que se mantenían, en lo que estaban ahí sin distraerse, sin perderse. Solo un rápido resumen o un rápido pasar por el libro de Hechos de los Apóstoles nos muestra algunos de los motivos por los que esta iglesia primitiva oraba. En Hechos capítulo 1 habla de que ellos oraban antes de tomar decisiones importantes. Hechos capítulo 4 dice que ellos oraban cuando enfrentaban opresión o oposición o persecución. Hechos capítulo 13 dice que ellos oraban cuando enviaban misioneros. Hechos capítulo 9 dice que ellos oraban cuando había enfermos y necesitados. Hechos capítulo 6 dice que ellos oraban cuando escogían líderes. El libro de Hechos en general enfatiza cómo ellos oraban porque habían entendido que sin la dirección de Dios no podían avanzar. Hermanos, yo leo esto y me confronta. Porque no estoy orando suficiente. Porque no estoy dependiendo de Dios por medio de la oración. Entonces tiene tanto sentido que el Señor esta mañana nos desafíe a una vida, a vivir una fe auténtica por medio de estos 4 compromisos que acabamos de ver. Rápidamente, estos 4 compromisos hablamos de dedicarnos diariamente a la enseñanza de la palabra de Dios. Número 2, entregarnos a una comunión genuina con nuestros hermanos. Número 3, exaltarlo a Él con una adoración constante. Número 4, depender totalmente de Dios a través de la oración. Hemos hablado hoy de lo que significa tener una fe auténtica. Hemos visto cómo la iglesia primitiva no eran solo un grupo de personas que se reunían, sino que individuos transformados por el Señor y comprometidos a una vida de fe auténtica. Este era el compromiso. No solo asistir a reuniones, sino entregar su vida. Vuelvo a mi pregunta inicial, que ahora podemos tener una mejor conciencia de ello. Les vuelvo a preguntar, ¿estás dispuesto a comprometer tu vida cada día para Cristo? ¿Podemos asumir el compromiso de vivir cada día para Él con estos 4 compromisos que hemos visto? Vivir para Cristo no es solo un deseo, es una entrega. Vivir para Cristo no es una emoción momentánea, no debería ser una emoción momentánea. Vivir para Cristo es una decisión diaria. Así como cada día se levanta y se propone cosas, hoy voy a... Bueno, así deberíamos levantarnos cada día comprometidos a pasar tiempo en la palabra, a tener comunión, a tener una adoración genuina a Dios y a orar, a depender totalmente de Él en todo lo que hacemos. Si estamos dispuestos a comprometernos a Cristo, creo que estamos tomando la decisión más acertada. Y ruego al Señor que el Señor respalde y ayude a cada uno de nosotros a poder vivir bajo esta verdad. Que lo que nos resta de los 50 días, estamos ahora en el día, ¿qué? ¿21? ¿22? ¿21? 21, es 21. 22 es ahora porque ayer era 21. Bueno, casi a la mitad. Que el Señor siga mostrando y formando en nosotros lo que Él quiere hacer a través de la palabra en nuestras vidas. Tenemos que depender del Señor, hermanos. Amén. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que es tan hermosa, que nos bendice, que nos renueva, que nos inspira, pero que también en una mañana como hoy nos confronta. Señor, yo quiero pedirte perdón por cada momento en el que
no he actuado conforme a estos compromisos que ahora hemos visto. Señor, hay momentos en que he sido negligente ante tu palabra, he estado despreocupado ante tu palabra. Me ha bastado llamarme cristiano y no tener, aún sin tener una vida devota en la palabra. También en muchos momentos, Señor, dejándome llevar por mi carne, he sido demasiado aislado, apartado. No he buscado intencionalmente la comunión con mis hermanos, con mi familia. Señor, no he sido siempre una persona comprometida a reconocer en todo momento tu grandeza y darte la adoración que te mereces. Y también reconozco en muchos momentos ser negligente al orar, ser apático en muchos momentos al orar. Quizá algunos más de mis hermanos en la iglesia pueden compartir este mismo reconocimiento hoy. Y te pedimos perdón por esto, Señor. Pero te agradecemos por tu palabra que hoy hemos escuchado. Te agradecemos porque hoy somos recordados de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Y somos desafiados a tomar un compromiso de vivir cada día para ti. Ayúdanos, Señor, a entender que no somos cristianos los domingos, que vivimos para ti, Señor, cada día de nuestras vidas. Y cada día que no lo hacemos, Señor, permítenos recordarlo. Señor, también ruego por aquellos que hasta este momento no te conocen, que hasta este momento no han sido alumbrados por ti, atraídos por ti, que no han reconocido su necesidad de ti. También ruego por ellos para que tú puedas salvarles, Señor, que tengas misericordia de ellos y puedas salvarles. Y ruego que nosotros como iglesia, Señor, seamos también un instrumento para que otras personas te puedan conocer y te puedan amar y puedan ser salvas conforme a tu palabra, Señor. Gracias por estos 50 días que nos estás permitiendo estar juntos. Gracias por cada una de las noches en que nos has edificado por tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que ha estado participando, enseñándonos, preparando materiales, distribuyendo materiales, haciendo toda esta labor, sirviendo acá en la iglesia, recibiendo, cantando, enseñando a los niños. Gracias por todo esto, Señor. Gracias porque estos 50 días nos has recordado la necesidad de hacer tantas cosas que habíamos descuidado como iglesia. Gracias por tener tanta misericordia para este pueblo de hombres y mujeres pecadores que te amamos, Señor. Gracias por ser tan compasivo con nosotros, Señor. Señor, gracias por todo esto que haces. De manera especial te doy gracias por la vida de Hugo, Señor. Gracias por permitirnos tenerlo con nosotros. Gracias por lo que estás haciendo en él. Por favor, sigue obrando sobre su vida. Sigue obrando sobre su cuerpo. Oramos también por Carolina y su hermanita que está también enfrentando un proceso de salud, Señor. Oramos por el papá de Karen que también ha estado también con dificultades de salud, Señor. Oramos esta mañana también por Jazz que está aquí con nosotros ahora, Padre. Sigue obrando sobre su vida. Permítele que pueda tener un buen tiempo acá en el país y muestra, Señor, continúa mostrando tu bondad sobre ella. Señor, somos un pueblo muy necesitado. Somos un pueblo que te necesita. Ayúdanos a no olvidarlo.
Ayúdanos a recordarlo siempre. Ayúdanos a que no nos confiemos de nosotros mismos. Ayúdanos a no sentirnos suficientes. Ayúdanos a vivir cada día dependiendo de ti. A amar tu palabra, Señor. ¿De qué otra manera te conocemos si no es por tu palabra? ¿De dónde más encontramos esperanza y consuelo si no es tu palabra? Ayúdanos a volver a ella siempre. Señor, tenemos una larga lista de peticiones que durante estas semanas hemos estado orando. Ahora mismo no recuerdo todas ellas, pero todo esto, Señor, como una sola familia, lo presentamos a ti, Señor, y te rogamos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Solo anhelamos que tú hagas tu voluntad y que nosotros aprendamos a depender de ti en todo esto y a confiar en ti en todo lo que haces, Señor. Gracias por este grupo de hombres y mujeres que estamos aquí reunidos, Señor. Te amamos, Padre. Y te bendecimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.